Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Les saluda Felipe Álvarez. Hoy tengo un invitado de lujo, como ya se está haciendo costumbre, Jaime Culebras, un herpetólogo increíble, o sea que estudia reptiles y anfibios. Tuvimos una conversación que para mí fue súper educativa. Aprendí un montón de cosas que no tenía idea sobre estos animales y espero que para ustedes también sea tan chévere como fue para mí. Les tengo la buena noticia de que a partir de esta semana comienza otra vez la frecuencia semanal. Vamos a estar publicando cada martes porque ya está el programa de membresías al aire, que es en lo que estábamos trabajando. Así que ya están las cartas jugadas. Ahora depende de que ustedes hagan lo suyo y se metan a radiosemilla.com/apóyanos y puedan hacer un aporte mensual. Puede ser pequeño, mediano, grande. Todo es muy bienvenido y muy agradecido. Y ahí pueden ver en esa página un botón que dice beneficios de la membresía, en donde van a encontrar la lista de proyectos que nos apoyan y los descuentos que nos ofrecen. Por un lado, los miembros tienen acceso a nuestra biblioteca virtual, que por el momento es pequeña, pero tiene algunas joyas, guías, recetarios, libros, juegos y cosas que son muy interesantes. Entonces nosotros vamos a ir curando esa carpeta y subiendo cosas que consideremos que sean valiosas para ustedes. Y aparte tienen varios beneficios de varios proyectos, muchos en Ecuador, pero por ahí comienzan a aparecer también beneficios en otros países y muchos de ellos también son virtuales. Por ejemplo, tenemos en Atucpamba un 40% de descuento en todos los talleres y experiencias. Atucpamba es uno de los proyectos más emblemáticos de la red de guardianes de semilla, manejado por Karina y Doménica Damer, pasada y futura invitadas del podcast. Ahí hacen talleres increíbles de permacultura, de ecología para niños, de fermentación, de elaborados cárnicos, de lácteos. Bueno, es una finca impresionante que también de cuando en cuando abren para visitas al público. Y bueno, para los que están cerca de Quito o para los que planean visitar Quito, imperdible asistir a uno de los talleres o a una de las experiencias de Atucpamba. Para más información visiten atucpamba.com, Atuc es con K. También, por ejemplo, está la finca Chungotola, acá al norte del Ecuador por Urcuquí. Es una finca de permacultura, también invitados del podcast, Doris Arroba y Charlie Álvarez. Ahí hacen visitas a su finca permacultural y a los miembros de Radio Semilla nos dan un 50% de descuento en esas visitas y ofrecen dentro del Ecuador envío gratis en todos los productos de su tienda. Eso es aromaterapia, semillas orgánicas, vivero. Tienen unos productos increíbles. Entren a chungotola.com. Y para ver todos los beneficios y descuentos que ofrecen todos los proyectos aliados, visiten radiosemilla.com/apóyanos. Así que ahora sí esperamos que hagan su aporte para poder sostener este podcast que depende por ahora exclusivamente de su comunidad, de su audiencia. Así que contamos con ustedes y vamos a estar entregando cada semana un nuevo episodio. Y gracias mil a los que ya se han sumado y ya están aportando, cada vez son más. Valoramos muchísimo su aporte. Les doy la bienvenida a los nuevos oyentes también, que cada episodio se siguen sumando más de todas partes del mundo. Muchas gracias por escucharnos. Espero de corazón que disfruten de este episodio con Jaime Culebras. Un abrazo. Estoy aquí sentado con el mismísimo Jaime Culebras. Qué gustazo tenerte acá. La primera vez que escuché de ti fue por el Sebascón, que hicimos un episodio de la primera temporada sobre vida silvestre y ahí él te mencionó. Yo dije, wow, Jaime Culebras, qué nombre. Me interesó muchísimo, comencé a seguirte, me pareció increíble el trabajo que haces y bueno, finalmente estamos aquí, así que bienvenido. ¿Cómo llegas hoy, Jaime? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación, porque curiosamente yo también había escuchado de vosotros por Sebas. Como comparto bastante tiempo con él a través de la Fundación Cóndor, pues lo mismito, fue algo recíproco, ¿no? Y nada, es curioso porque yo era más ornitólogo que herpetólogo en España, pero siempre tenía ese gran deje por la herpetología y por las serpientes. Y mira, aquí ando ahora haciendo más reptiles y anfibios que aves en Ecuador. Ah, mira, qué bacán. Antes de entrar en esos temas, te tengo que preguntar por tu nombre. Primero, felicitarte porque creo que le pegaste centro con ese nombre que pega así, es como suena como el superhéroe de los herpetólogos. ¿Cómo es que te llega ese nombre? Pues a los 17 años, en un viaje que se llama la Ruta Quetzal, estaba en Costa Rica, era un viaje por Costa Rica, Panamá y por España,
Y estábamos en Panamá, habíamos hecho el camino de cruces y habíamos llegado al lago Gatún, ahí cerca del canal de Panamá, y un herpetólogo pues estaba allí con unas serpientes que nos estaba mostrando y yo tenía una pasión por las serpientes desde muy, muy pequeño, pero enorme de siempre, ¿no? Y con la tontería de estar ahí, yo, déjame coger las serpientes y enredar con ellas, estaba yo ahí con él todo el rato, pues los monitores de este viaje me empezaron a llamar así, el culebras, y se fue difundiendo porque hubo como una noticia del periódico sobre la ruta Quetzal que empezaron hablando de mí, de Jaime Culebras, y mi familia me empezó a llamar también el Culebras, y ya es como que se fue regando y ya era nada, el Culebras, ¿no? Y ahí se quedó. Qué bien, excelente nombre para un herpetólogo. Y bueno, tu acento como te delata que eres español. Cuéntanos un poco de eso, de dónde vienes, dónde creciste, dónde naciste. Pues crecí en España, al oeste, en Cáceres. Es una ciudad pequeñita, es capital de provincia, es una zona bastante rural, bastante de la ganadería, de la agricultura, tiene muy poca industria y yo pues tenía la naturaleza muy cerca de casa, ¿no? Yo me iba enfrente de casa, antes de que hicieran un parque, yo me iba a coger serpientes, a coger escorpiones, arañas, y detrás nos íbamos al llamado el campo de los alacranes, de los escorpiones, que le decíamos que era donde yo pues iba forjando mi experiencia autodidacta con los animales, ¿no? Y después de haber estudiado allí biología en la ciudad, en la provincia contigua, en Badajoz, hice un máster de educación ambiental que tenía que ver con geoparques y luego me vine aquí a Ecuador por otro máster que era biodiversidad y conservación en áreas tropicales, ¿no? Imagínate, con ese nombre para mí era súper tentador porque encima siempre tenía pasión por la región tropical y de eso van a hacer 11 años, ya en septiembre voy a cumplir ya 11 años. ¿En qué universidad era el máster? Era un máster financiado por el CSIC de España, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y de una universidad internacional, que es la Universidad Menéndez Pelayo, pero las clases, el máster era presencial en Ecuador. Era un máster de España, pero presencial en Ecuador, en la Universidad Indoamérica, en Quito. Y nada, después de eso, obviamente, yo ya había conocido el trópico anteriormente y, claro, tener la oportunidad, la situación allí en España no estaba muy bien laboralmente, menos para los biólogos de bota, al biólogo que le gusta el campo. Y nada, probé aquí, conseguí trabajo y bueno, aquí me fui desarrollando profesionalmente, ¿no? Ah, mira. No suena muy común, ¿no? Que en Europa no haya las plazas de trabajo que vienes a encontrar acá. Yo hubiera pensado que aquí era más difícil conseguir plazas de trabajo, en especial en temas tan específicos así como la herpetología, ¿no? O la biología mismo. Allí hay trabajo de biólogo, pero hay mucho de laboratorio. Creo que hay menos de tema de campo. Y yo soy biólogo de campo, o sea, yo encerrado en 4 paredes realmente pierdo la cabeza. Sé que también es una parte súper importante, pero yo necesito mucho, tengo una necesidad realmente de estar rodeado de naturaleza. Y la carrera de biología tiene muchísimo desempleo allí en España. Y yo he de decir que yo no era el mejor estudiante en la carrera, ni mucho menos. A mí me gustaba mucho salir de fiesta. También el campo eso, pero salir de fiesta y disfrutar de la vida universitaria me encantaba. No era el chico que sacaba 9 y 10, ni mucho menos. Pero cuando llegué aquí, bueno, pues sí tuve esa oportunidad después del máster. Mi idea era volverme a España, en realidad, y trabajar en algún proyecto que tuviera que ver con el lince o con centros de recuperación que tuviera con programas, por ejemplo, de águilas. Tenía también interés en algún trabajo quizás con una víbora de allí, de España, la víbora hocicuda. Pero luego al llegar aquí se planteó la oportunidad, conseguí trabajo y fui enlazando poco a poco trabajos, me fui haciendo currículum, también en la fotografía y por suerte luego nunca me ha faltado aquí trabajo, pero por supuesto la situación aquí tampoco es fácil, ¿no? Uh-huh. Pero entonces cuando tú viniste, todavía no estabas como decidido que lo tuyo era la herpetología, ¿o sí? Sí, es que es un poco difícil explicarme a mí porque decantarme al final por, como decía mi tutor del máster, dice Jaime es un motivado de la vida. Uh-huh. Esa frase textual decía Jesús, que fue mi director de tesis del máster, ¿no? Y yo me dedicaba mucho a la ornitología, a las aves en España, pero a la vez mucho a la herpetología porque los reptiles y anfibios me apasionaban. Muchos otros animales también, mamíferos, me gustaba de todo, pero me decantaba un poco más por las aves y por los reptiles y anfibios. Cuando llegué aquí,
Yo sí estaba muy interesado en las aves. Imagínate, 1.600 y pico especies de aves, casi 1.700 en Ecuador, con las bellezas que hay aquí. Y me interesaba el tema, por ejemplo, del malaria en aves, que hay algunas investigaciones interesantes y yo ya las conocía de España. Pero llegué al mundo de aquí de Ecuador, que yo tenía un conocimiento sobre la herpetología latinoamericana realmente muy bajo. Y llegué aquí, quedé muy, muy, muy fascinado por los reptiles y anfibios y por el enorme desconocimiento que había todavía sobre esos animales, no simplemente a nivel de taxonomía, de conocer las especies. En aves, más o menos todas las especies están descritas, siempre se hace algún estudio, hay alguna sorpresa como el colibrí del sur, ¿no? El Orotrochilus del sur, algún estudio genético que te puede levantar alguna información extra de quizás una separación de especies, pero en tema de reptiles y anfibios faltan todavía decenas y decenas y decenas por describir, y en historia natural ya ni te hablo, no se sabe nada todavía, entonces eso me fascinó, ¿no? Claro. Para ir entrando un poco en materia, cuéntanos sobre la herpetología en general. ¿Qué animales nomás estudia? O sea, reptiles y anfibios, ¿qué nomás abarca? Porque es bien amplio, ¿no? Bueno, ya sabemos que la logía es el estudio de, ¿no? Biología, el estudio de la vida, y en la herpetología no es el estudio de herpes, que a veces se confunde. También vaya nombre que se escogió para hablar del estudio de reptiles y anfibios. Es curioso porque los reptiles y anfibios son dos grupos animales que no están muy relacionados, pero históricamente se les ha asociado. No sabría decir bien por qué, quizás es porque algunos de ellos comparten el tema de ciertas morfologías, a veces se pueden confundir ciertos reptiles y anfibios, por ejemplo, los cecílidos y los anfisbénidos, que viven en el agua, algunos de ellos. Yo creo que de ahí tiene que ver, porque los reptiles están más relacionados, por ejemplo, con las aves, pero al final se llega a que, bueno, la herpetología es el estudio de los reptiles y anfibios y abarca todo, ¿no? Tiene que ver todo con lo que sea, con reptiles y anfibios, taxonomía, biogeografía, historia natural, etcétera. Los reptiles son más cercanos a las aves que a los anfibios. Las aves son los reptiles emplumados, básicamente. Claro. Pues bueno, ahí tenemos aves, reptiles, aves, peces, etcétera, invertebrados, y no es que estén cercanos, es como que si reptiles y anfibios están, hasta podríamos decir que las aves son básicamente reptiles, y luego están los anfibios y luego están los peces, ¿no? Y el ancestro común está antes de lo que se separan entonces las aves y los reptiles. Es decir, hay un ancestro común entre anfibios, aves, reptiles antes. Hay un ancestro común muy antaño, obviamente que podríamos decir los peces, por decirlo de alguna forma, y luego, pues bueno, se desarrolló, se fue dando evoluciones y luego se llegó a la fase ya terrestre donde ya pudieron evolucionar las reptiles, las aves, los mamíferos, que también no los habíamos dejado de lado, y los anfibios que andan ahí un poco en la interfase entre el agua y la tierra, ¿no? Claro, qué interesante. Te estaba contando antes de comenzar a grabar que tengo miles de preguntas porque lancé al chat de la red de semillas, dije, le voy a entrevistar a Jaime Culebras, denme ideas de preguntas. Y la red estalló. Resulta que la gente tiene muchas preguntas al respecto, cosa que no esperaba. En otros episodios me han soltado una que dos preguntas, pero ayer fue como, me soltaron 50, sí. Entonces tengo miles y ayer tuve que hacer el trabajo un poco de desechar las cosas que no te voy a preguntar. Entonces quiero comenzar un poco por la ecología de los anfibios y reptiles. Y la primera pregunta que te tengo es, ¿cuál es la importancia ecológica de estos animales? ¿Qué funciones cumplen en los ecosistemas en los que habitan? Bueno, partamos de la base que todos los seres vivos en la Tierra realmente tienen su importancia y cumplen su función, ¿no? Incluso algunos animales que son bastante odiados o que generan problemas, es el caso de los parásitos, tienen su función, que ayudan a la evolución de las especies y a la selección natural, ¿no? Los anfibios y reptiles son muy, muy importantes porque además están, según qué especie, están en medio de la red trófica, ¿no? Hay reptiles, por ejemplo, superpredadores, caimanes, cocodrilos, anacondas, por ejemplo, que están en una de las partes más altas de la red trófica, y otros que podrían estar un poquito más abajo, algunos insectívoros, por ponerte un ejemplo, que son alimento de estos superpredadores y son a su vez, pues, cumplen su rol de alimentarse de, por ejemplo, de invertebrados, ¿no? Entonces, si pensamos realmente en la red trófica de una forma sencilla, para simplificarla un poco, obviamente es mucho más compleja, pero una red trófica es al final unos nodos, imaginemos una red de pesca, que son unos nodos
y en esos nodos la unión de la red de pesca son las especies y obviamente las líneas que vemos de la red de pesca son las conexiones entre diferentes especies. Son obviamente un montón de interacciones, son mucho más complejas, como digo, de una red de pesca, pero si nosotros empezamos a perder estas especies que están en medio, me voy a quizás centrar un poquito más en los anfibios que están más amenazados, empezamos a generar huecos en esta red de pesca y esa red de pesca es como una protección o que genera un equilibrio a la biodiversidad y por tanto a un beneficio al ser humano. Si empezamos a romper esa red de pesca pueden empezar a entrar problemas, veas el caso de pandemias, ¿no? La pandemia se deben a todo el daño que hemos generado al medio ambiente, tanto de deforestación, etcétera, y es porque estamos rompiendo esa red de equilibrio, ¿no? Entonces, los anfibios y reptiles, estamos hablando de una diversidad enorme de especies, miles y miles de especies, pues te puedes imaginar la importancia que suponen tanto de depredadores como de fuente de presa para otros animales, para mamíferos, para aves, para los propios reptiles, para propios invertebrados que se alimentan también de reptiles y anfibios, etcétera, ¿no? Uh-huh. A veces, corrígeme si me equivoco, pero he escuchado que a veces son depredadores de sí mismos también, ¿no? Hay ranas que se comen a las mismas ranas de su especie. Sí, correcto. Hay muchos anfibios y reptiles que pueden comerse a las crías, a una misma cría, ¿no? Y pasa en serpientes, en cocodrilos, en caimanes y en ranas también, correcto. Una rana que se alimente de otras ranas, yo qué sé, el Leptodactylus, que es uno que se ve en tierras bajas del Pacífico y en tierras bajas de la Amazonía, como el Leptodactylus pentadactylus, que es uno que canta, que hace que suele cantar cuando llueve. Come en ocasiones ranas y si le pasa una cría de su especie cerca, no va a dudar en comérsela. Come lo que se mueva, básicamente. Sí, sí. Y de pronto, digamos, estabas hablando de relaciones de la red trófica con otros animales y de temas de relaciones con plantas o con hongos. Al menos hay como una imagen o en el imaginario, digamos, cultural, hay como una cercanía también entre anfibios y hongos, o al menos entre sapos o ranas. A ver, antes de seguir con esa pregunta, sapos y ranas, ¿cuál es la diferencia? Eso es sapos y ranas es como un término simplificado que no es muy correcto, sobre todo hoy en día que sabemos mucho más, es un nombre muy antiguo y se solía decir que el sapo era como el rugoso, que no salta, de colores opacos, pero por ejemplo los Atelopus son sapos y son coloridos, de piel lisa. Sapo se le suele denominar a las especies de la familia Bufonidae, ¿vale? Es una familia de anuros, los anuros son las ranas y los sapos, y esa familia bastante diversa, que es donde está lo que se llamaba bufo marino, que ahora es Rhinella marina, los bufos de Europa, etcétera, pero hay más familias que se les puede denominar sapos. Es como un término sencillo para a veces entender, quizás de una forma simplificada, ciertas cosas, pero que no son muy precisas, no son muy exactas, ¿no? Ya, Tampoco. perfecto. Bacán. Bien, ahora sí, aclarado eso, continúo con la pregunta. Estábamos hablando de las relaciones ecológicas, ¿no? De los anfibios y reptiles en sus ecosistemas. Yo decía que se les vincula mucho a algunos anfibios o algunas ranas con hongos. Tal vez tienes algún tipo de información sobre la relación que tienen con los hongos o en general con diferentes plantas o hongos que pueda haber. Bueno, puede haber relaciones más directas o indirectas. Hay reptiles, por ejemplo, que pueden alimentarse de plantas, las iguanas, hay tortugas, entonces hay una relación más directa. Hay una rana en Brasil, no recuerdo su nombre, que también se alimentaba de frutas, creo recordar, o sea, que era vegetariana, es curioso, porque normalmente comen invertebrados o pueden ser carnívoros. Y luego está la relación indirecta. Véase el caso de que si desaparecen las ranas, puede incrementar especies de invertebrados que pueden afectar a las plantas, ¿no? Muchas ranas y muchos reptiles, muchos anfibios y muchos reptiles se alimentan mucho de invertebrados. Eso obviamente provocan un control para que no se genere, pues, de manera exponencial el crecimiento de las poblaciones de estos invertebrados. Podemos irnos a, no sé, un saltamontes que se alimente de una fruta que es de cultivo, ¿no? O el gorgojo, de la palma, invertebrados que pueden afectar al cacao. Entonces, habiendo anfibios, se alimentan de estos invertebrados y van a hacer que se reduzca en los problemas
que pueden afectar a estas plantas, ¿no? Hay otra manera indirecta que pueden beneficiar, si se están moviendo, pueden contribuir de una forma indirecta a la polinización, ¿no? Eso hace falta mucho estudiarlo, pero pueden ser polinizadores o transportadores a lo mejor por zoocoria, de semillas, de una manera indirecta, a menor escala, pero pueden contribuir de alguna manera, ¿no? Es un animal que va pasando, o una rana, a lo mejor salta sobre un hongo, que parece una tontería, pero realmente pueden contribuir a diseminar de alguna manera las esporas o las semillas, ¿no? Uh-huh. Claro, incluso en inglés hay una palabra para hongo, es toadstool, ¿no? Le dicen como banquito de rana. No lo había escuchado, la verdad, eso. Sí, y creo que es porque muchas veces se les ve a ranas paradas en los hongos, no sé, o al menos eso es lo que yo me imaginé, porque no tengo más información al respecto. Sí, pero es como casualidad, no es que, al menos que se sepa, no es que sea algo de que sientan una atracción del hongo. Puede que haya en algunos casos que ciertos hongos atraigan ciertos invertebrados, una babosa, un gusano o cualquier insecto, y eso aumente las probabilidades de que una rana pueda estar cerca de un hongo, ¿no? Pero que hasta donde se sabe, pero quién sabe, la ciencia siempre nos depara sorpresas, no se sabe que haya una atracción de un hongo por una rana se siente atraído por acercarse más a un hongo. Al menos en el conocimiento que yo tengo, no sé nada de eso. Claro, bueno, igual no sería raro que, digamos, en la selva es muy común, en cualquier bosque, que uno coge un hongo y está lleno de bichos, ¿no? Cuando están bien maduros se llenan de bichos, eso me imagino que es comida para un montón de diferentes animales. Correcto. Y también que muchos hongos sueltan aromas para atraer a diferentes insectos y cosas, ¿no? Por aquí hay uno que huele así súper feo, como a podrido, que siempre está repleto de moscas. El phallus creo que es, ¿no es el phallus este? Ese es, bueno, aquí no hay, yo vivo en Cotacachi, acá en la sierra, y no hay ese phallus, pero en la selva sí, ese apesta totalmente. Sí, no, aquí es uno que se llama clatrus, que huele horrible. Entonces, claro, puede ser, ¿no? Que sean focos de atracción para toda una red de vida ahí. Correcto. Bueno, tú te has recorrido, de hecho, para tener esta entrevista nos demoramos bastante porque antes del paro tú estuviste viajando por todo el país y creo que así vives, ¿no? De hecho, me dijiste que una semana más ya te vas otra vez y te pasas en campo. ¿Cómo ves en tus viajes de campo el estado de conservación de los bosques y más específicamente el problema que hay ahorita con las extinciones, ¿no? De diferentes anfibios y reptiles? Pues la situación está realmente jodida. La verdad que es algo ya a escala global, pero Ecuador no se salva. Estamos en una situación muy, muy, muy grave de problemas ambientales en Ecuador, y sin ir más lejos, en 2020 o 2021, no recuerdo cuál de los 2 años, se actualizó la lista roja de anfibios de Ecuador. Fue un estudio liderado por Mauricio de Liquián y en la revista PLOS ONE, y te salía que el 56% o 57%, no recuerdo cuál de los dos, de los anfibios de Ecuador estaba categorizado como amenazado, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad de los anfibios de Ecuador, y estamos hablando ya de como 650 especies de anfibios en el país, tienen una categoría de amenaza nacional, ¿no? Eso es realmente terrible. Otros animales como los reptiles también están en una situación bien mala, y sabemos mucho menos de ellos porque son un poquito, a veces muchos de ellos, más elusivos. Y bueno, en otros grupos animales también, si nos vamos a la zona fluvial, los peces están en una situación también bien, bien grave, ¿no? Entonces la situación es muy crítica por temas de deforestación, por tema de extractivismo, y que estamos a un camino de una catástrofe en el país. Y si realmente nos quedamos sin bosques en el país, Ecuador está con eso condenada a ser un país de miseria, porque la naturaleza proporciona, ya al margen de bienestar mental y otros tipos de bienestar, realmente es un sustento del que se puede obtener una economía si se le hace un buen manejo y se puede vivir de una forma amigable, ¿no? Y no estamos por ese camino, la verdad. Claro, sin hablar de que de ahí viene el agua que tomamos. Encima, Ecuador, los Andes, o sea, sí. Es que los Andes es la jarra de agua para dar de beber a toda la Amazonía y a toda la región del Pacífico. Es que es donde nace el agua de la que se alimenta un montón de ríos que desembocan en el río Amazonas y en los ríos de
del Pacífico. Entonces, imagínate, si dañamos los Andes, que están en una situación, los Andes en concreto están en una situación muy, muy mala, realmente no afecta solamente a quienes viven en los Andes, es que afecta a todo el país, ¿no? Claro. Y como para tener con qué comparar, este es del 2020 o 21, es del 56% la cantidad de especies amenazadas. ¿Cuál es la anterior cifra? La vez anterior se hizo en 2005, si no estoy mal, la anterior lista roja de anfibios nacionales, y sinceramente no recuerdo cuál era el porcentaje, lo podría buscar ahora mismo, pero el incremento en el propio estudio de Mauricio y muchos más investigadores, por cierto, lo lideró Mauricio, pero son un montón de investigadores, era bastante menos. O sea, la cifra se ha incrementado un montón. El porcentaje se ha incrementado muchísimo. Ayer un compañero de la red decía que hay un problema de extinción masiva de anfibios. Correcto. O sea, ¿es solo que sube el nivel de deforestación y sube el nivel de especies extintas, o hay algún problema particular específico que está extinguiendo masivamente anfibios? Sí, al final es un cúmulo de factores que no se pueden, incluso es difícil separarlos, ¿no? Los anfibios también han tenido un problema muy grave que se llama el hongo quitrideo, que es un hongo patógeno, que es el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que es precisamente el patógeno más devastador que se conoce en la historia de la biodiversidad, porque estamos hablando que ha afectado a más de 500 especies de anfibios alrededor del mundo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de más de 500. No hay ningún patógeno que haya afectado en el mundo a tantas especies y de una manera tan dramática. Veas en el caso de los jambatos. Los famosos jambatos se vieron muy afectados por este hongo, pero este hongo al final actúa en sinergia con otros problemas ambientales, y veas el caso también están, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un estado de salud muy bueno, porque tienes una buena alimentación, vives en un ecosistema sano, una buena temperatura, una buena humedad, tú puedes hacer mejor frente a patógenos, por supuesto. También te pueden afectar, y hay algunos que pueden que te afecten igualmente, pero la probabilidad de que te afecten gravemente es menor. Entonces, tú tienes un mejor sistema inmune. Entonces, llega de pronto un patógeno que es un patógeno agresivo, y se encuentra con unas poblaciones de anfibios que están ya en una situación que no encuentran tanto alimento, porque hay declive también de los invertebrados, por tanto les cuesta más trabajo alimentarse, tienen que gastar más energía en conseguir alimento, consiguen alimento de peor calidad, entonces reducen su salud, se encuentran con bosques de peor calidad porque hay más deforestación, encima tenemos el cambio climático, entonces esos animales están menos sanos, por decirlo de una forma sencilla, y de pronto llega un hongo a afectarte, que si tú estuvieses realmente sano, les afectaría menos o a muchos menos individuos. Entonces se encuentra el hongo con una situación de unos animales no tan sanos y ¡pum!, los revienta. Entonces, en el caso de, por ejemplo, los jambatos, que son los sapos de la familia Bufonidae del género Atelopus, sufrieron una devastación terrible en los años 80 y 90, sobre todo empezó en los años 80, y al final tienes todo eso y luego se suma especies invasoras, se suma contaminación, etcétera, etcétera, pues son cada vez más factores a los que se tienen que enfrentar los anfibios, ya no solo los anfibios, pero hablando ahora de ellos, que se tienen que enfrentar para sobrevivir. Entonces les empieza a caer, es como que le empiezan a caer bombas desde todos lados, ¿no? Qué fuerte. Y desde el otro lado de la moneda, digamos, ¿hay anfibios o reptiles que más bien estén sobrepoblados o estén esparciéndose demasiado? Porque también me imagino que como están en la parte media de la red trófica, habrán muchos depredadores de ellos que están comenzando a desaparecer también, ¿no? Bueno, es un efecto cadena. Parte del problema de muchos animales viene al final también del declive de los invertebrados, que son alimento de muchos otros animales. Y en el tema de reptiles en concreto hubo un estudio hace pocos años que concluía, fue publicado, si no me equivoco, fue en la revista Science por Karen Lips, creo que fue, en el que el declive de los anfibios estaba generando un declive a las serpientes, porque muchas serpientes se alimentan de anfibios. Entonces acaba siendo un efecto cadena. Hay algunos animales que sí se ven beneficiados de la intervención humana. Siempre hay animales más oportunistas. En la zona de la costa tenemos la Pristimantis acatinus, que le llaman la rana de potrero, que es una que, si no vives en tierras muy altas, suena que mucha gente la va a conocer ahí en el pasto, y esa pues no se ve afectada por la deforestación. Por la deforestación no la afecta, al contrario, le beneficia, ¿no? Pero son casos puntuales. Luego la Rhinella marina y la Rhinella horribili, estos sapos son capaces de soportar condiciones bastante malas, por tanto,
se ven beneficiados por la deforestación, posiblemente porque como hay otras especies que no son capaces de adaptarse, ellos no tienen ninguna competencia y es como que todo el nicho, tanto de alimento, etcétera, queda para ellos, ¿no? Pero en general se ven afectadas las especies debido a la deforestación, ¿no? Y a los otros problemas ambientales. Claro. ¿Hay alguna sensibilidad particular que tengan los anfibios o reptiles? Digamos, estoy tratando de pensar como la calidad del agua, por ejemplo, lo que más les puede matar, o podría ser más bien la temperatura, o podría ser la sequedad o la humedad, como tienen sensibilidades particulares a alguno de estos factores. Me pregunto, ¿no? Como, ¿qué tan resistentes son como mientras tengan algo del hábitat o si es que un pequeño cambio en su hábitat ya puede hacer declinar las poblaciones? Aunque bueno, me imagino que muchas especies serán diferentes, ¿no? O sea, al final son todos los factores ambientales para según qué especies. Te voy a poner 2 ejemplos sencillos, ¿vale? Las ranas de cristal son de la familia Centrolenidae, pero se les llama comúnmente ranas de cristal, que es más facilito acordarse. Se les llama de cristal porque algunas especies tienen el vientre muy transparente y se le puede llegar a ver hasta el corazón. Estas ranas están muy asociadas al agua. Ellas se reproducen en el agua, no dentro del agua, ponen los huevos fuera del agua, sobre hojas, sobre ramas, sobre rocas, según las especies. El huevo se desarrolla dentro de una gelatina y luego, cuando se eclosiona el huevo, el renacuajo cae al agua y continúa el ciclo de la metamorfosis. Estas ranas tienen una dependencia directa de la calidad de los ríos, riachuelos, de aguas en movimiento. No son de vivir mucho ellas en lagunas. Y si este riachuelo se contamina, se van a ver afectadas. Si este riachuelo, debido a que tú cortas, porque son riachuelos que tienen, ya sabemos, en los bosques andinos y en las tierras bajas también, los ríos tienen una buena, sobre todo riachuelos, una buena cobertura vegetal que les proporciona sombra, ¿no? Si tú deforestas las cuencas hidrográficas, los riachuelos, tú estás haciendo que llegue más radiación solar, puede provocar un incremento de temperatura y eso también afecta a los renacuajos. Eso está además demostrado en estudios, ¿no? Había unos estudios que se hicieron de un gran proyecto que estaban involucradas varias universidades, en el que se tenía en cuenta, se estudiaba cómo les afectaba la temperatura, tanto a los renacuajos como a los macroinvertebrados acuáticos, otros ignorados, sumamente importantes en la dinámica de los ríos, ¿no? Entonces les afecta la contaminación, les afecta que cortes la cobertura vegetal. Luego nos vamos a las llamadas las pristimantis. Son las ranas, les dicen los cutines, como el cutín que hay en Quito, unas que suenan tic, 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 tic. Eso está ahí aquí en mi casa algunas. Exacto, esas son ya de tierras más altas. Bueno, los cutines, las pristimantis, son el género de vertebrados más diversos del planeta. O sea, no hay ningún género de vertebrados que tenga tantas especies. Estamos hablando de cerca de 600 especies, o sea, una salvajada, ¿vale? Esas son de aquí, de Latinoamérica, y son ranas que no tienen renacuajos. Todo eso que nos enseñaron en la escuela, si alguna vez te suspendieron por decir que las ranas no tienen renacuajos, tienes que ir a reclamarle al profesor. Porque realmente hay una gran diversidad en los comportamientos de desarrollo de las especies y hay varias ranas que no tienen renacuajos. Del huevo eclosiona directamente una pequeña ramita, ¿vale? Entonces, estas ranas no tienen una dependencia directa de lo que son los riachuelos, como las ranas de cristal, pero tienen dependencia de la cobertura vegetal que les proporciona al bosque humedad y una temperatura óptima para ellas. ¿Por qué? Porque ellas ponen los huevos, aunque no requieren los ríos para sus renacuajos, porque sí requieren la humedad y unas condiciones de temperatura y de humedad concretas dentro del bosque, porque ellas ponen los huevos pues en la hojarasca, debajo de un tronquito, dentro de bromelias, en el musgo, en diferentes lugares. Si tú cortas la cobertura vegetal, vas a cambiar las condiciones de temperatura y humedad de ese ecosistema y les vas a afectar en el desarrollo de los huevos, no van a poderse reproducir bien, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo dos especies que tienen dos estilos muy diferentes reproductivos se ven afectadas, una directamente, los riachuelos, la contaminación, a estas pristimantis la contaminación del río no les afectaría quizás tanto, pero les afectaría la deforestación, ¿no? Y tenemos en todos los ecosistemas latinoamericanos, aquí en Ecuador, en todos los ecosistemas tenemos ranas de cristal y tenemos pristimantis. Especialmente en los Andes es donde está la mayor diversidad de pristimantis y la mayor diversidad de las ranas de cristal, ¿no? Entonces, cobra una atención especial los bosques andinos, tanto los ríos como el bosque, que están aledaños a los ríos, ¿no? La rana marsupial es otra que no tiene renacuajos, ¿no es cierto?
La rana marsupial tiene unos comportamientos, es que realmente es difícil hablar en términos generales, incluso dentro de las familias. Las ranas marsupiales son de la familia de los semifráctidos y se les llama marsupial por eso, porque tienen ese marsupio, como los canguros, donde meten los huevos, y las hay que tienen renacuajos y las hay que no. Entonces, según qué especie, unas acaban liberando los renacuajos en el agua y de otras eclosionan directamente ranas, ¿no? Es súper interesante los estudios de las ranas marsupiales. Entonces, imagínate, hay ranas marsupiales que sí tienen esa dependencia de los cursos de agua o de lagunas y otras no tienen la dependencia directa de los cursos de agua, pero sí de la humedad, claro. Mira. La otra vez vinieron unas amigas biólogas que les hice otro podcast, de hecho, la Gabriela Galarza y la Alicia Franco. Y la Gaby me aseguró que aquí teníamos rana marsupial, una que tiene un sonido súper grave, súper grueso, pero creo que en realidad es chiquita, ¿no? Esa no la he visto nunca, solo he visto los cutines, pero esa la escucho todas las noches. Una que suena como trac, tac, tac. Exacto. Así fuerte, sí. Hay varias posibilidades por allí, pero una de ellas es la Gastroteca Riobambe, que es la que hay en Quito, Gastroteca Seustes, que también la puede haber en Quito, por allí por el norte también está Gastroteca Orophylax, hay varias posibilidades de especies. Y todas hacen parecido el sonido. Según, sí varían, pero sí tienen varias de ellas sonidos bastante similares, ese tipo de canto. Ajá. Pero son difíciles de ver, muchas veces pueden ser grandecitas, son varias veces más grandes que los cutines, pero se camuflan súper bien. Sí, loco, la otra vez yo le escuchaba, estaba a 1 metro de mí, o sea, yo estaba parado y le estaba escuchando ahí, estaba al frente mío en algún lado, y yo buscaba, me quedé horas buscándole, no le encontré nunca. Sí, se camuflan súper bien. A veces es un reto alguna de ellas encontrarlas, ¿eh? ¿Y qué onda esta diversidad de los cantos? O sea, porque tienen una diversidad increíble, ¿no? Algunas suenan como conejos, otras suenan como aves. ¿Se sabe algo de la estrategia de comunicación de las ranas? Pues está habiendo bastantes avances en los últimos años. Los vecinos compañeros colombianos han sacado varios estudios muy interesantes. Yo no soy experto en el tema de cantos, reconociendo, sí, me encanta estar aprendiendo de reconocer cantos, pero en cuanto a los análisis y los nuevos estudios que han hecho, todavía me tengo que poner un poco al día en ello, y han hecho estudios muy interesantes. Pero bueno, el tema de la variedad de cantos igual, al final es igual que las aves, ¿no? Cada especie pues adapta por un proceso evolutivo que ha venido desde muy atrás, que ha desarrollado un estilo de canto por 1000 razones, ¿no? Hay algunas que puede ser porque a lo mejor en su medio hay mucho sonido, por ejemplo, del agua, y necesitan emitir un canto a cierta frecuencia para que lo escuchen mejor las hembras, ¿no? Entonces, realmente se está viendo ahora un boom de investigación sobre los cantos, porque aquí se estaba en pañales, hay de muchas especies que no se ha descrito el canto. Yo en concreto ahora con unos compañeros estamos describiendo el canto de una de ellas, y hay de otras que queremos describirlo. Les describen en palabras los cantos. Lo describimos se pone el análisis como un diagrama, se pone como el sonograma, y hablas de pues si es pulsar, si es tono, cuánto dura el canto, cuánto entre cada pulso, cuánto entre cada tono, el rango de frecuencia, todos esos detalles se ponen por escrito y con gráficas y con una tabla, ¿no? Qué bacán, ya me está ilusionando las notas de este episodio, porque después seguramente tú tendrás muchos recursos que compartir con la audiencia, diga. Sí, eso espero. Qué bacán. Y otros anfibios, salamandras, no sé, ¿solo las ranas hacen metamorfosis o los otros anfibios también? Pues no, los otros también. Bueno, aquí en Ecuador las salamandras, hasta donde sabemos, hacen desarrollo directo igual que las pristimantis. Del huevo sale directamente una mini salamandra, pero en otros lugares las salamandras sí pueden tener renacuajos. En concreto, en Europa, muchas de ellas ponen los huevos en el agua y de ahí eclosiona y nace. Y en Norteamérica también, que en Norteamérica hay una diversidad del grupo de las salamandras y de tritones enorme. Al contrario, aquí digamos, no somos un país tan diverso en salamandras, pero en Norteamérica la diversidad es enorme y sí tienen renacuajos, al menos muchas de ellas. Ah, mira. Y eso que en la costa lo que más se ve es salamandras, ¿no? Bueno, también porque las manes entran a las casas, están pegadas en las paredes, así. Bueno, o esos no son salamandras. Esos son salamanquesas, ¿vale? Las salamandras son anfibios
y las salamanquesas son reptiles. Eso es una confusión muy, muy, muy común que hay realmente. Las salamanquesas que vemos en la costa, en la pared, además, muchas de ellas no son nativas, son un problema incluso, son unas especies invasoras que no pertenecen a Ecuador, que vienen de África o de Asia. Aquí sí tenemos unas especies nativas en la costa, pero muchas de las que se ven en la costa, por ejemplo, en la zona de Manabí, etcétera, en las costas que no son tan grandes, esos son Hemidactylus frenatus, Hemidactylus mabuya, que son asiáticos, que son africanos, y luego otra que es Lepidodactylus lugubris, que además esa salamanquesa, recordemos que esas son reptiles, tienen una curiosidad que son partogenéticas, que no tienen machos. Entonces son clones, ponen huevos, son hembras que ponen huevos sin haber machos, y lo que se nace es una cría genéticamente idéntica a la madre, porque no hay la mezcla de la parte paterna, que es lo que nos provoca también una diversidad de, bueno, pues la parte de los cromosomas de los machos, la parte de la hembra, que se forma el cigoto, se mezcla, digamos, la genética, tenemos la meiosis, todos estos procesos genéticos que hacen que se dé una recombinación, ¿no? En ese caso, pone un huevo que es lo mismo, es como un clon de la madre. Y algunos otros, hay varios animales, varios reptiles que lo hacen también, que se ha reportado, pero son de maneras puntuales. Hay algunas víboras, en Ecuador incluso, que lo hacen, y hay cocodrilos, también lo hacen. El cocodrilus acutus de la costa se ha reportado casos de hembras que están en cautiverio durante años solas y de pronto te pone huevos fértiles, y en el dragón de Komodo también se había reportado. O sea, son un caso muy interesante, pero recordemos, esos son especies que no son autóctonas de aquí y realmente suponen un problema porque pueden desplazar a las especies nativas, y es algo que va a tocar quizás de aquí a un tiempo hacer algún plan para combatir ese problema. Qué increíble, me acabas de dejar loco con ese dato. No puedo creer que las manes ponen huevos sin, digamos, huevos fértiles sin sexualidad, sin reproducción sexual. Sí. ¡Qué increíble! Sí, o sea, una prueba más de que los hombres no somos tan necesarios. Para ellas. Oye, pero eso quiere decir que tienen una estrategia brutal frente a las nativas, ¿no? Erradicarlas me imagino que será una cosa cerca de imposible, ¿no? No sé, todavía no se ha hecho, no se está hablando mucho de ese tema, y yo en este caso, en el tema de estos geckos, los geckos caseros, que son exóticos, pero toca ver un plan. No sé si en algún sitio se ha hecho algún plan, pero realmente hay que verlo, porque yo, por ejemplo, en un lugar que antes veía una especie nativa, que es el Cecadactylus, que es uno grandote, ahora ya no veo a ese y veo a estos pequeñitos exóticos. Entonces yo asumo, obviamente no lo puedo asegurar del todo que sea debido a eso, pero yo asumo que es posible que haya una competencia de diferente índole. Puede ser competencia por el alimento, que puede ser por competencia por agresividad, quién sabe, pero yo ya no veo estos grandes y veo a estos pequeñitos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que hacer algún plan con respecto a ello. Oye, pero espera, se me disparan 1000 preguntas con esto de los huevos fértiles sin macho. ¿El macho no existe en esa especie? ¿Solo existe la hembra? Solo existe hembras. ¡Qué locura! Pero hay en otros casos de animales que sí existen machos, pero en ciertas circunstancias una hembra puede poner huevos sin machos, que no es la tónica general, pero puede darse. Por ejemplo, si una hembra se encuentra que está siempre sin machos, es una manera, pues, de seguir manteniendo su genética, y te puede llegar a poner crías sin macho. Como he mencionado, con el Cocodrilus acutus, que tenemos aquí en la costa precisamente, y otros varios animales, y seguro muchos más de los que no sabemos. ¡Qué cosa tan increíble! Sí, es maravilloso. Bueno, pero toca pasar al siguiente tema. Los venenos en serpientes y también los venenos en ranas. Alguien me decía que tienen más funciones además de matar a su presa. Sí, claro. A ver, en el caso de los anfibios, sobre todo las ranas de la familia de los dendrobátidos, que son las que comúnmente conocemos como ranas venenosas, tienen unos péptidos en la piel que les sirve para hacer frente a los depredadores, ¿no? Entonces, eso no es para cazar presas, sino para defenderse. Lo mismo que, pues, una avispa que tiene su aguijón para defenderse, por ejemplo, ¿no? En este caso es el depredador intenta comerse la rana, y cuando la saborea es como que ¡puaf, qué asco! O me arde,
y entonces la suelta. En el caso de las serpientes, que lo que tienen son colmillos, algunas de ellas, ¿vale?, que tienen colmillos venenosos, lo utilizan tanto para alimentarse como para defenderse. Una víbora, que ya vemos que son las más conocidas, las víboras y las corales en tema de venenos, que son las de importancia médica, las que podrían ser preocupantes en caso de un accidente, de una mordedura, pues ellas usan su veneno para matar a la presa y para iniciar la digestión también de la presa, pero también la pueden usar como defensa cuando sienten una amenaza de un depredador, ¿no? Uh-huh. También las serpientes usan el veneno para funciones digestivas. Claro, exacto, tanto para matar a la presa como para iniciar la digestión. Entonces el veneno también actúa como enzimas digestivas. El veneno tiene, por eso el veneno, por ejemplo, de los vipéridos nos provoca necrosis en un caso de mordedura, provocan daño del tejido porque empiezan, por decirlo de alguna manera sencilla, lo disuelven. Están hechas para descomponer rápido. Exacto, para romper las células y eso, pues, para iniciarla, es como, por decirlo de alguna manera, es como si fuera la saliva nuestra, que también tiene las amilasas, tienen algunas funciones digestivas, ¿no? Solo que son hiperefectivas, ¿no? Me imagino que así es como se comen un venado y lo digieren en cuestión de pocos días, ¿no? Lo tragan y luego, aparte del veneno, bueno, eso es aparte del veneno, las enzimas digestivas que tienen ellas son bastante fuertes porque según una serpiente, un boido, una boa, una anaconda que pueden comerse presas grandes, acaban digiriendo perfectamente todo, pelos, los huesos, o sea, es impresionante las enzimas digestivas que tienen en el tracto digestivo, ¿no? Uh-huh. Qué loco. Quisiera como preguntarte sobre, digamos, hay tantas especies que tú estudias, ya has mencionado bastantes, pero quisiera hacer como que me menciones unas 3 especies de 3 características distintas. Por ejemplo, una que tú consideres que el público debe conocer porque está al borde de la extinción. Una que te parezca la más fascinante de todas, así alguna cosa rara. Y alguna tal vez que haya sido descrita recientemente. Vale, pues bueno, que esté al borde de la extinción hay un montón y podría, en vez de decirte una especie en concreto, te podría hablar de los Atelopus, los jambatos. Los jambatos en Ecuador todos están en una situación terrible. Un ejemplo es el Atelopus longirostris, en la zona de INTA, que tenemos este Atelopus que sabemos que hay en Junín, que solamente se conoce allí, que llevaba un montón de décadas desaparecido y de pronto reapareció la única población que se conoce actualmente allí en el área de Junín. Está en una situación muy, muy crítica, por lo que hacer planes de conservación de ellos es una prioridad si no queremos que desaparezca, ¿no? Y que están amenazados por la minería tremendamente. En concreto allí, claro, la concesión minera allí es una amenaza directa que si se lleva a cabo esa población va a desaparecer seguro. Esa creo que es justo la que nos mencionaba el Sebastián Con en el episodio que hicimos con él, que descubrieron que están como en un rango de 2 kilómetros cuadrados. Exacto. Y no hay en ninguna otra parte del mundo. Esa mismita la redescubrió el equipo del Centro Jambatu, estaba Elisio Tapia, estaba Gustavo Pazmiño, fueron a buscarla, estaban por allí y la encontraron y no se conoce en ningún otro sitio actualmente. Y sí, está en peligro crítico. Hace unos días se actualizó en la lista roja de anfibios de especies amenazadas de la IUCN. Se actualizó porque se consideraba extinta y luego apareció y está ahora ya puesta actualizado como en peligro crítico de extinción y con una estimación poblacional sumamente pequeña. En cuanto, podríamos decir muchas más especies en peligro crítico, porque si estamos hablando que un 56% están o vulnerable o amenazadas o en peligro crítico, realmente tenemos un montón de especies, más de 300 especies de las que hablar de amenazadas, ¿no? Pero claro, el peligro crítico es la categoría más elevada. Solo para dirigirle a la audiencia, si quiere escuchar un poco más profundo sobre esto, para que escuche el episodio con Sebastián Con y también el episodio con José Cueva, que ahí hablamos de el problema de la amenaza minera que hay en INTA. Eso nomás, continúa. Y luego, ¿alguna otra especie que me decante como especial interés? Joder, qué pregunta tan difícil, porque son tantas especies, pero podría hablar de un reptil que podría ser, pues voy a hablar de alguna víbora, veas el caso de la laquesis acrocorda en este caso, la laquesis, la verrugosa del Chocó. La verrugosa, le dicen en la costa también, le dicen ahora mismo se me ha ido, como le suelen decir aparte de verrugosa en la costa, le dicen la huascama.
le dicen en la costa, y la laquesis muta, que es la que hay en Amazonía, le dicen la verrugosa, la yamung. Los Shuar le llaman la yamung, tienen muchos otros nombres en otros países, ¿no? Y es una serpiente fascinante desde mi punto de vista, es enorme, es una víbora venenosa, ¿vale? Es de la familia de las víboras, por tanto es venenosa. Es muy grande y tiene detrás bastante mala fama. Muchas veces, obviamente, es un animal venenoso y que hay casos de accidente que no se puede negar, pero hay veces que ciertas tergiversaciones o malas interpretaciones de lo que alguien ve, porque a veces alguien ve algo y le puede dar una interpretación errónea, porque según su percepción le hace creer que, pues, que el animal era como muy agresivo y a lo mejor era una hembra que estaba con huevos, porque esta víbora pone huevos, las víboras paren crías vivas, pero esta especie, sin embargo, pone huevos, y si estaba ahí con los huevos puede estar más agresiva, estaba en época reproductiva y puede incrementar en la agresividad, etc. Y en cuanto a una especie descubierta, voy a barrer para mí ahí y voy a hablar, pues bueno, de dos ranitas de cristal que hemos descrito hace unos meses, que se llaman, son Hyalinobatrachium, son de las ranas cristal de las más transparentes, y fueron dos. Una es Hyalinobatrachium maspi, que la describimos en la cuenca del río Maspi, en los bosques todos de los riachuelos que convergen al río Maspi, y la otra es la Hyalinobatrachium nons, por allí por la cordillera del Toisán, en los Cedros y Manduriacu, la habíamos encontrado y la hemos descrito también, ¿no? Y las dos especies las hemos catalogado en peligro porque tienen un rango de distribución pequeño y porque se enfrentan a amenazas, en ambos casos amenazas de la minería y de la deforestación, ¿no? Y son preciosas. Y es muy bonito ver que seguimos describiendo especies y de especies que están cerca de áreas habitadas, como en el caso de la Maspi, que está dentro del distrito metropolitano de Quito, y hemos descrito ahora, ¿no? Imagínate qué bonito saber que en Quito se ha descrito una nueva especie, ¿no? Increíble. ¿Y tú fuiste parte del equipo que describieron estas ranas nuevas? Correcto, por eso barría para mi lado, porque yo estoy muy enamorado de esas dos ranitas. Yo leí un artículo bueno, creo que fueron muchos artículos que salieron a partir de estas nuevas descripciones. Ahí lo vamos a poner en las notas del episodio. Y aprovecho también para decirle a la audiencia que en este sentido es bien importante que la gente vaya a firmar para la consulta popular de Quito sin minería, porque es clave para poder proteger estas especies de que no hagan minería en el distrito metropolitano de Quito, porque muy seguro que desaparecerían muchas de estas especies. Sí, por favor, se necesitan recaudar firmas porque ya no solamente por las especies, sino por la propia salud de los quiteños. Recordemos que Quito es uno de las capitales de país más biodiversas de todo el planeta, ¿vale? Estamos hablando de que es para sacar pecho y ir orgullosos todo quiteño de la increíble biodiversidad que tenemos, y eso no es compaginable con la minería y es necesario proteger realmente estos maravillosos bosques que hay en los alrededores de la ciudad de Quito. Así que animaros a firmar, buscar en las redes de Quito sin minería y ahí podéis informaros dónde podéis ir a firmar para decir no a la minería, sí a salvar los bosques quiteños. Y hay muchas más ranas que todavía falta por describir. Se tiene un estimado del porcentaje de ranas que no han sido descritas aún, por lo menos en el Ecuador. Pues es difícil saberlo. Al inicio se creía que eran menos, pero ahora sabemos que realmente son una brutalidad. Y yo no descartaría que sea casi duplicar el número de anfibios que tenemos ahora, o al menos más de un 50%. O sea, más de 300 especies por describir en Ecuador faltan. Wow. Es una locura, y la mayoría en los Andes. Lo que pasa es que los Andes, debido a esa orografía tan increíble que hay, tanto por la altitud que genera diferentes gradientes de temperatura y de humedad según vamos subiendo o bajando, como por todas las barreras geográficas que se pueden crear por los valles y las montañas, pues todo eso genera pues un montonazo de especiación, que las especies se hayan desarrollado y además se hayan desarrollado solo en puntos concretos, que son muy endémicas, microendémicas, que las hay solamente en esos pequeños áreas, y tenemos entonces a cada rincón que llegamos de los Andes, es fácil que encontremos nuevas especies. ¿Y cómo se hacen esos estimados? ¿Cómo se estima lo que todavía no se ha descrito? Eso a veces hacen pues análisis estadísticos basados en el esfuerzo de muestreo, de muchas maneras, ¿no? Por eso yo creo que nadie ha hecho un análisis
preciso todavía, son estimaciones un poco de intuición que echamos así a ojo según la experiencia de cada uno. O sea, yo he encontrado más de 50 nuevas especies de anfibios. Imagínate, yo solo de haber encontrado, no descrito, ojo. No quiere decir que haya sido yo el primero en encontrarlas, pero de haber estado en sitios donde he encontrado una rana y digo, esto no está descrito, son decenas de ellas, ¿no? Y no he recorrido cada rincón todavía de Ecuador, sí muchos, pero no cada rincón. Y entonces, a cada rinconcito que vamos, son nuevas especies que encontramos. Ahí en Cotacachi faltan nuevas especies por describir que hemos encontrado, de cristales, de Pristimantis, de otros reptiles. Ya no hablemos en invertebrados, por ejemplo, ¿no? Eso ya es una locura. Y hasta de mamíferos, de roedores, que es el caso de los estudios que hace Jorge Brito, que está continuamente describiendo roedores en los Andes. Entonces, la cantidad de animales y de plantas también que faltan por describir en Ecuador realmente es abrumador. Qué interesante, ¿no? ¿Y cuál es la formalidad para poder describir? Digamos, tú te encuentras una especie que sabes que no está descrita. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que puedas describirla? Bueno, hay veces que es porque sabes y otras veces es que haciendo otros estudios te llevas una sorpresa. En el caso de la Tracheum maspi nouns pensábamos que todo era lo mismo, pero al meterle la genética vimos que estaban totalmente separadas genéticamente y aunque se veían iguales, veíamos que eran dos cosas diferentes y ahí en vez de una nos dimos cuenta que estábamos trabajando con dos nuevas especies. Pero tú tienes que hacer análisis morfológicos, análisis genéticos, en el caso de anfibios, de ranas, al menos que canten, análisis de canto y con todo ello tú pues concluyes, lo comparas con otras especies y ahí entonces ya sacas a relucir pues si es o no una nueva especie, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, todavía no hemos hablado de culebras con Jaime Culebras. Así que, ¿qué tal si nos vamos un poco más ya hacia la parte de la relación de los reptiles? Ahora, en este caso, me interesa un poco más y hablar de las culebras, de la relación con los humanos. Porque es todo un tema, ¿no? Y creo que lo que te decía de este bombardeo de preguntas que me hicieron ayer tenía que ver mucho con eso, ¿no? Como que muchos de los guardianes están en relación directa con muchas culebras, en especial los que están en los trópicos, y están las culebras en el imaginario como un símbolo súper potente, ¿no? En especial en un país católico como este, que las culebras son vinculadas con el diablo, ¿no? Correcto. Pero también, digamos, por un lado pienso que hay un estigma religioso injusto, y por otro lado pienso que hay también como muchos matices y diferentes cosas alrededor de las culebras, ¿no? Por ejemplo, yo viví en la selva con los arayacus un tiempo y les pregunté a más de uno si es que tienen miedo a algún animal y me dijeron a ninguno excepto las culebras. Y claro, no, en verdad representaban un peligro para ellos en el sentido de que tal vez es el animal más letal, el que no le ves si estás caminando, que si te muerde te jodiste. Algunas de ellas, obviamente, y tal vez es más fácil ahuyentar un jaguar o un qué sé yo, ¿no? A que te muerda una culebra que no viste, ¿no? Y claro, antes no había botas de caucho, en la selva tampoco, entonces me imagino que representaban un peligro real. ¿Cuál es tu apreciación al respecto de esto, entre el estigma injusto y la verdadera relación peligrosa con las culebras? Bueno, pues de todo lo que has dicho, todo es muy cierto, ¿no? A ver, hay un estigma, hay una animadversión hacia estos animales en parte injusta y en parte que tiene un sentido, ¿no? O sea, obviamente la parte en la que se le ve como un animal diabólico, malvado, debido a creencias, pues a mí me parece que no es justo, pero no podemos negar que las serpientes venenosas suponen un problema de salud pública. Es más, sin ir más lejos, según la Organización Mundial de la Salud, el ofidismo, es decir, los accidentes por mordedura de serpiente venenosa, son un problema de salud pública internacional que se le cataloga como enfermedad tropical desatendida de categoría A, o sea, de prioridad. El ofidismo supone una muerte de unas 200.000 personas en todo el mundo. Wow. Y principalmente en área tropical. Entonces, no podemos negar de que todas las personas que viven en regiones rurales se enfrentan a un riesgo de mordedura. Entonces, eso hay que entenderlo. Y ese miedo a estas personas que conviven con las serpientes y que tienen ese riesgo, realmente tenemos que hacer bastante empatía en esa parte para entender ese miedo incluso cuando las machetean. Partiendo de esa base, de ese entendimiento, es cuando podemos empezar a actuar para reducir la mortalidad de serpientes. Primero, hacer que las personas sepan diferenciar las venenosas de las no venenosas, porque hay mucha confusión, incluso gente que
que vive en el campo muchas veces confunde a las venenosas y no venenosas. Que no es fácil, entiendo, no diferenciarlas tampoco. Es muy difícil porque hay muchos caracteres que se comparten. Cuando dicen cabeza triangular, hay mucha serpiente no venenosa con cabeza triangular. Dicen la pupila vertical, hay muchas especies no venenosas con pupila vertical. El tema de los colores de las corales. El rojo junto al amarillo o junto al blanco es venenosa. Hay muchas serpientes no venenosas, no corales, que el rojo es junto al amarillo, junto al blanco, y hay corales que el rojo es junto al negro. Por tanto, realmente no es una tarea fácil, salvo que realmente te dediques a estudiarlas. No es hacerte patrones generales para identificar de una manera sencilla o a cierta distancia es difícil. Tendrías que acercarte bastante y tener en cuenta un conjunto de caracteres, y cuando todos esos caracteres coinciden, ahí podrías, ¿no? Entonces es realmente complicado, y por ello debemos entender cuando a alguien, hay en algunos grupos de redes sociales que de pronto alguien sube una foto de una serpiente muerta y esa persona dice la maté porque estaba en la puerta de mi casa, y hay personas que, asesino, es que estás invadiendo su territorio. O sea, no vayamos por ahí. Primero, porque no vamos a solucionar el problema. Segundo, porque me parece que es hacer un reduccionismo de un tema bastante complejo. Esa persona no tiene por qué estar invadiendo su territorio. Esa persona tiene el mismo derecho en vivir en ese área que la serpiente. Esa persona a lo mejor vive de una forma súper sostenible, que tiene cultivos ecológicos, que no está deforestando, que vive en una pequeña chacrita con su pequeña granjita o con su pequeño cultivo, y no está yéndose al centro comercial, no tiene transporte, no gasta en coche, etcétera, y hace un impacto ecológico muy inferior que muchos de los que le critican. Y por matar a una serpiente se le demoniza a esa persona. Esa persona, a lo mejor la serpiente que ha matado es una X de 2 metros que estaba al lado de la puerta de su casa y sus hijos están jugueteando por ahí. Y esa persona no sabe manejar una serpiente venenosa para atraparla de una forma segura y alejarla a un sitio en el que no corra riesgo su familia ni la serpiente. Y esa persona a lo mejor vive en un sitio lejano en el que si llama a alguien para que sepa, para que se la vaya a recoger, esa puede estar a 2 horas. El experto de serpientes puede estar a 2 horas de distancia, y en esas 2 horas puede que la serpiente se vaya y se meta por algún hueco alrededor de casa. Y otro día, mientras vas al baño por la noche, a lo mejor de pronto la serpiente había entrado de nuevo y ¡pum!, te pega un muerdo. Entonces, entendamos, ojo, no estoy defendiendo que se mate a las serpientes, pero estoy entendiendo que hay circunstancias que llevan a ello, y tenemos que trabajar para reducir esa matanza de las serpientes y reducir los posibles accidentes de las personas, porque las personas tienen derecho a vivir. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos, que yo que vivo en Quito, yo no estoy invadiendo la naturaleza. La ciudad de Quito, todo ese concreto, todos esos edificios, eso no es una invasión de la naturaleza. Pero claro, como hemos edificado todo, obviamente las serpientes ya casi no están aquí. Claro. Y aquí no hay venenosas. Pero el que vive en su casita, en el área rural, que tiene a 1 metro de su casa la selva, es lógico que le pueden llegar serpientes, y entre muchas de esas serpientes algunas pueden ser venenosas. Entonces es lógico que pueda matarla. Ahora, entonces, trabajemos en la primera fase, diferenciemos venenosas de no venenosas. Una vez las personas empiezan a diferenciarlas, a lo mejor empiezan a matar solo las venenosas y estamos salvando todas las no venenosas. Ya es un paso. Y la segunda fase es que aprendan a cómo pueden reducir las probabilidades de contacto con las venenosas, incluso a cómo pueden atrapar una venenosa o una solución para reducir esa probabilidad de accidente. Va a seguir habiendo matanzas de serpiente, posiblemente ocurra siempre, hasta a no ser que alguna vez se descubra algo que realmente las ahuyente de ese terreno alrededor de tu casa, pero al menos lo reducimos. Pero creo que tenemos que trabajar en no criticar a quien mata a la serpiente y en tratar de educar a esa persona para que vaya reduciendo esa matanza. Y a lo mejor todo lo que le han enseñado durante toda su vida ha sido que la serpiente es el diablo. Si también es lo único que ha escuchado desde pequeño, esa persona realmente va a ver a ese animal como un ser terrible que lo que quiere es matarle. Entonces, es un proceso lento que se basa en la educación y en entender a esa persona y cómo podemos hacer para que realmente entienda la importancia de las serpientes, porque las serpientes venenosas, incluso las que son venenosas, que son la minoría en el país, que la mayoría no son venenosas, pero que las venenosas también son importantes porque comen ratones
y si comen ratones quizás no se le comen el cultivo, y porque esas serpientes venenosas, de su veneno se puede obtener medicina. Entonces, hacer entender todo eso para ayudar tanto a las serpientes como a las personas que conviven con las rodeados de serpientes. Uh-huh. Me parece súper importante esto que recalcas porque, bueno, de hecho es algo que se aplica en un montón de temas, ¿no? Correcto. Que es como este moralismo casi siempre urbano, que básicamente por ver una imagen cree que puede entender todo un contexto y unas relaciones de las que está totalmente aislado, porque, como dices, ¿no? La gente que vive en la ciudad no tiene contacto casi con animales y en especial no tiene contacto con la muerte. Casi nunca tiene que matar nada para comer, pero eso no quiere decir que no sea partícipe de la muerte de las cosas para mal y para bien, ¿no? Es decir, ya sea que eres partícipe de monocultivos y de deforestaciones y de, qué sé yo, de comprar cosas importadas de Bangladesh para vestirte, pero no ves el impacto, ¿no? Entonces la gente en la ciudad no ve el impacto y cree que porque ve una foto de una serpiente muerta o de un, qué sé yo, tiene la capacidad de juzgar a quien en verdad está en campo, probablemente con una vida mucho más sostenible, con verdadero contacto con la vida y la muerte y con la vida silvestre. Me parece súper clave esto de educarnos más en la ciudad y en el campo, porque también desde la ciudad, por más que estás lejos y no participas, si empujas una agenda de alguna forma, ¿no? Un discurso, algo que puede llegar a afectar al campo realmente, así sean ideas, ¿no? Como y estas ideas moralistas fuertes que tienen mucho prejuicio, sí son finalmente peligrosas para la gente que sí está viviendo en carne propia la relación con la vida silvestre, ¿no? Me parece súper importante eso. Es que ¿quién está haciendo más daño? ¿Alguien que vive en el campo con su pequeña chacrita y mata una serpiente y que tiene una huella ecológica cero? ¿O el que realmente está todo el día cogiendo el auto, comprándose ropa? O sea, no quiero hacer una generalización, pero es como que ocurre mucho eso, ¿no? Y que está comprando, como bien dices, pues productos que a lo mejor tienen también una cadena de huella ecológica de emisiones enorme, entonces se le pone al otro como el villano y además que esa persona habría que ver si alguien de la ciudad lo encerrases en ese lugar, que tampoco no quiero hablar de alguien de la ciudad porque hay de todos, ¿no? Uh-huh. Pero hablo del caso concreto de una persona que demoniza a quien ha matado a una serpiente y luego tú le llevas ahí y le dices, ¿sabes qué? Te vas a venir a vivir aquí, vas a vivir con tus hijos aquí y aquí tienes víboras de más de 2 metros. Y a veces te pueden ir a la puerta de casa y el hospital que tienes más cercano está a 3 horas. Y si hay alguien que puede manejar esa serpiente, está también a 3 horas. Cuando te la encuentres en la puerta de casa, dime qué vas a hacer. A ver si eres capaz tú de atrapar una víbora X, porque yo he manejado víboras de X de más de 2 metros, y a ver si tú eres capaz de atraparla para meterla en un sitio y alejarla sin riesgo, o a ver si le pegabas un machetazo para protegerte tú y para proteger a tu familia, porque realmente lo ves como una amenaza. Y la serpiente no tiene culpa, pero esa familia que está viviendo ahí en el campo, porque por razones X de la vida han hecho que vivan ahí en el campo, esas personas tampoco tienen culpa y no se merecen ser mordidas por la serpiente. Uh-huh. Entonces tenemos que entender todo eso y por desgracia no es una tarea fácil y siempre va a ocurrir muertes de serpiente y va a seguir habiendo accidentes de mordeduras de serpiente y hay que trabajar desde los dos lados. Hay que trabajar para ayudar a las serpientes y para ayudar a las personas que pueden ser mordidas, porque casi todas las mordidas son en áreas rurales. No es el que va a comprar el Supermaxi, es el que vive en los arrozales de la India mordidos por cobras, el que tiene su chakra de la yuca y se agacha y de pronto una X le muerde en la mano. Esa es la gente que está en riesgo realmente. Claro. Entonces entendamos un poquito eso y trabajemos en eso. Uh-huh. Y bueno, creo que en este episodio podemos renunciar a tratar de educar sobre cómo identificar venenosas o no venenosas, porque como dices, es un tema de especie por especie. Sí, es un proceso largo y según el lugar. Claro. Yo no me atrevo a dar ninguna generalidad, porque es que realmente no es fácil hablar de una generalidad. Es que lo que te digo, cabezas triangulares, ojos, pupilas verticales, cuello que no se diferencia de la cabeza, en el tema de corales y falsas corales, te lo encuentras. Yo te pongo una coral y te pongo una Tractus elaps, que es una falsa coral, y te digo,
Las corales tienen ojo pequeño y no se le diferencia la cabeza del cuello. La Tractus elaps, también cola pequeña. La Tractus elaps parece lo mismo también. No es que el anillo le va alrededor de todo el cuerpo. Hay serpientes falsas corales que también tienen el anillo alrededor de todo el cuerpo y puede haber casos de mutaciones que derivan en... Hay una publicación de Santiago Ayerbe, en Colombia, donde una Micrurus larrabo de ají tenía el vientre sin anillos. Era blanco totalmente. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado con las generalizaciones y lo que hay que, pues, elaborar mucho trabajo en ello para según en qué lugar que puedan ir aprendiendo a identificarlas. Por desgracia es difícil hacer una generalización, es una pena, pero hay que asumir que no todo es fácil de explicar y no a todo le podemos poner reglas sencillas. Son reglas complejas y por eso hay que trabajar mucho en eso. Entiendo, con los hongos, que es un poco el reino que yo estoy un poco más relacionado, es lo mismo. No hay reglas, no hay patrones, es una cosa de especie por especie. Exacto. Te encuentras uno comestible igualito a uno que te va a matar o casi igualito. Entonces... yo recuerdo en España tenías el caso de la manita muscaria y la manita cesárea, porque yo era muy friki de los hongos en España, me encantaba ir a coger, aprender, para comer y para aprender de hongos. Y yo recuerdo que si había habido mucha lluvia, la manita muscaria se le podían ir los puntitos blancos y podía quedar el sombrero medio lavado en color y lo tenías medio anaranjado y se podía confundir con la cesárea. Y las podías diferenciar por el tallo, el pie, que el de la cesárea era amarillento y el de la muscaria era blanco. La manita panterina y la manita rubescens, el sombrero igual y era en la base que la rubescens tenía un color tipo vino tinto y la otra, la panterina era blanca, pero eran diferencias sutiles a veces. Claro, y además que son mismo género, ¿no? Estos ejemplos que tú pones, entonces ni siquiera es que puedes decir este género es venenoso, este no, es como especie por especie. Sí. Pero de pronto lo que sí podemos decirle a la audiencia es un poco qué hacer si es que te encuentras una serpiente, no tienes idea si es que es venenosa o no venenosa, ¿no? No tienes experiencia en manejar serpientes. O qué hacer si es que te muerde una serpiente y no tienes idea cuál era, ¿no? Sí, en el tema de qué hacer, primero, cómo puedes reducir un poco las probabilidades de un accidente, no siempre es fácil, según el contexto. Yo voy a hablar de algunas generalidades, pero yo entiendo que a veces no es fácil. Si puedes usar botas de caucho, es una gran ayuda. Linterna por la noche, si tienes que caminar por lo que sea, ya sea que tengas el baño fuera de casa, si tienes que salir ahí afuera de tu casa en un área donde puede haber serpientes, usa una linterna para que vayas viendo dónde vas pisando. Intenta no dejar restos de comida cerca de casa, al lado de tu casa, de eso de tirarla justo enfrente, porque vienen roedores y entonces puede atraer a las víboras, a las X, en donde se te acumula la basura que vengan roedores. Tablones que dejas, que vas acumulando ahí, pues es fácil, que es un refugio maravilloso para muchas serpientes y para las X incluido. Hablo sobre todo de X porque las corales, el accidente con coral es muy raro que suceda, pero también puede suceder, por supuesto, ¿no? Pero es mucho más probable una mordedura de un vipérido, sobre todo de la víbora X, ¿no? Entonces estos detalles pueden ayudar muchísimo a reducir. Y cuando vas a coger algo del suelo, pues si puedes revisar bien o con un palo, pero claro, si estás en la finca, en la chacra, agachándote a cada yuca, en cada yuca te vas a poner a revisar primero con un palo. Pues si lo haces mejor, pero yo entiendo que es que en el día a día eso no siempre es fácil, es como que ya hay otra vez a revisar, duplicas el tiempo de trabajo. Entonces hay que asumir esa realidad, ¿no? ¿Y hay tal vez alguna práctica como que puedas hacer como siempre, ir pisoteando duro, por ejemplo, cuando entras a la chacra, a ver si se alejan? ¿Hay alguna cosa que les aleje? Con un palito tú obviamente puedes ir como golpeando delante tuya, como si fuera a modo del bastón de... Como ciego. El típico bastón de ciego, de invidente, pero la serpiente va a tender a huir. Lo normal es que una víbora, cuando te ve, va a huir. Hay en ocasiones que se quedan enrolladas, quietas a lo mejor intentando pasar desapercibida o se te quedan así como en alerta y puedes tener la mala suerte de que pisas, no tienes ni que pisarla a ella, puedes pisar al lado de ella y ella se asusta, piensa que tú le vas a hacer algo y te puede morder, ¿no? Pero obviamente las probabilidades las reduces un montón si tú vas con el palo haciendo algún escándalo así, ¿no? Porque sientes la vibración, vas moviendo o a lo mejor incluso la golpeas y ya se va a ir. Hay veces que al huir ella, huye en tu dirección. Entonces a veces así se asume que es que te ha perseguido. No, ella es que ha huido en una dirección porque no sabía de dónde llegaba la amenaza y ha tomado un camino, el que sea. Y ese camino a veces es en tu dirección y no es que venga a atacarte, es que está huyendo. Y claro, y de pronto te ve a lo mejor, entonces ahí es cuando reacciona. Pero su mecanismo de eso, que tú la ves a unos metros y sale huyendo y a veces viene hacia ti, es porque está huyendo, no porque viene a atacarte.
Entonces, esos detalles es lo que decía antes de que puede dar esa percepción a veces, puede dar esa confusión de entendimiento, de cómo interpretar un hecho, ¿no? En caso de mordedura, la solución es ir lo antes posible al hospital. Por favor, de urgencia al hospital, no hagáis torniquetes, no succionéis, no hagáis cortes, no queméis la herida, no echéis gasolina, no pongáis electricidad, porque todo eso puede agravar la situación. Si tú electrocutas a la herida, se cree que eso está generando una lisis, una ruptura de las proteínas del veneno, pero ese veneno está ya bien adentro, realmente la electricidad no está llegando a donde ya está el veneno ya está circulando por la sangre. Y el problema de que tú le pegas electricidad, te vas a generar una herida. Y el veneno de las serpientes provocan daño en el tejido, en las células, en tu músculo, en tu piel, etc. Si tú encima le incrementas otro daño, como un corte o como electricidad, vas a incrementar ese problema, vas a aumentar las probabilidades de amputación. En el caso que te haya mordido en una mano, por ejemplo, vas a incrementar las probabilidades de que eso necrose más, y la necrosis puede generar también en un problema de fallos renales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la solución es lo antes posible al hospital y dentro de lo posible mantener la calma todo lo posible. Pero recordemos, no torniquetes, no nos demos bebidas como alcohol. El alcohol es totalmente contraproducente. No vemos con el antiveneno, los antiofídicos que se llaman, que son una especie de anticuerpos que se desarrollan en algunos institutos de antiveneno, que son anticuerpos normalmente de caballo, que lo que hacen es, esos anticuerpos atrapan las proteínas de veneno y cómo las inactivan. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, es la mejor solución. Es cierto que ha salido ahora un estudio, que no lo he leído todavía, estoy deseando leerlo, de algo de una planta, si no me equivoco está David Salazar, investigador de venenos de aquí de Ecuador, de una planta de algunas propiedades que ayudan como antiofídico. Pero no es que te comas la planta, de eso obviamente habrá que estudiar de qué manera vamos a hacer más efectiva los componentes importantes de la planta que puedan aumentar la efectividad de desarrollar un nuevo antiofídico, que es maravilloso que de una planta podamos obtener un posible antiofídico, ¿no? Pero recordemos, ir al hospital lo antes posible. Ya. Bien, entonces, mordedura de serpiente al hospital. Olvídate de los trucos que te hayan contado. ¿Sabes qué pasa? A veces se genera por un efecto casualidad, se convierte una creencia causal, ¿vale? Entonces, es común que veas el caso. Las serpientes pueden hacer a veces mordeduras secas, no inocular veneno, ¿vale? O solamente unas trazas, unos restitos de veneno, ¿no? Entonces, a veces ocurre que, imagínate, a mí ahora mismo me muerde una serpiente venenosa, una X, y se me hincha un poco el brazo porque quedan a lo mejor trazas de veneno, pero no me ha inoculado nada importante, se me hincha y tomo café y al final me pongo bien y digo, me ha curado el café. No, claro. Si no hubiera tomado el café, también me hubiera curado porque la cantidad de veneno había sido tan mínima que simplemente el veneno al final ya iba como a irse, ¿no? ¿Y te han mordido serpientes, Jaime? Sí, después de 5 días entre la vida y la muerte, la serpiente murió. No, hombre, una broma. No, venenosas nunca. Serpientes venenosas nunca me han mordido, no venenosas muchas veces, porque cuando tienes que trabajar en contacto directo con una serpiente no venenosa, pues bueno, tomas un poquito menos de precaución porque te muerde y no supone un problema, pues te puede infectar un poco la herida, pero bueno, salvo que sea una grande, que te genere una herida grande, pues no va a ir a mayores, pero no venenosas soy cuidadoso. He cogido más de una vez, sobre todo hacía tiempo, era más común que yo a veces las atrapase cogiéndolas con la mano por la cabeza, que realmente ahora procuro evitarlo porque me daba cuenta que en ese entonces no debía haber hecho eso. ¿Y tú siempre cargas tu antiofídico, supongo? No, porque no es recomendable el antiofídico administrártelo tú mismo, sobre todo los antiofídicos que llegan aquí, que no son los de cuarta generación, que se llaman fagoterápicos. Los nuevos antiofídicos, los más evolucionados, se llaman fagoterápicos de cuarta generación, si no me equivoco, no generan reacción alérgica. Es prácticamente imposible que te dé una reacción alérgica, pero
Los antiofídicos que hay aquí, los que se han ido usando durante mucho tiempo, te pueden provocar una reacción alérgica porque tú estás inyectándote algo ajeno, un anticuerpo de un caballo que el cuerpo puede interpretarlo como algo dañino y te puede dar un shock anafiláctico y te quedas ahí. Por tanto, la recomendación es siempre ser administrado en condiciones médicas, en un centro hospitalario, en un centro médico, para que en caso que te dé un choque, pues que te puedan tratar con ello, ¿no? Y dicen, ¿y si estoy muy lejos en la selva? Pues es que lo que te toca es ir al hospital. Aunque te demores 8 horas. Aunque te demores 8 horas. El veneno no tiene por qué matarte en 8 horas. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero la solución es ir lo antes posible al hospital. Es contraproducente decirles, si estás muy lejos, administrate tú el antiofídico y pues, es que puedes morirte en 15 minutos por el antiofídico si no estás bajo atención médica. Entonces, hospital. Yo no tengo antiofídico porque nunca lo usaría por mi cuenta, me iría a un hospital. ¿Y existen métodos o técnicas para mantener alejadas de tu casa? Tú ya mencionaste algo como, por ejemplo, no tener como comida para ratones muy cerca, no tener tablas acumuladas muy cerca. Pero también he escuchado que hay como muchas creencias populares o tradiciones de que cierta planta aleja a las serpientes o cosas así. También he escuchado gente que las desmiente. ¿Hay algo que tú hayas visto o que consideres que vale la pena comentar al respecto de eso? Que se sepa con seguridad que haya algo. Hay muchos mitos. Es posible que de las que dicen, a lo mejor una funciona, pero no está probado. Yo he escuchado muchas cosas que no funcionan, tener alejadas las serpientes y no funcionan. Se está viendo desarrollar todo ello para intentar saber si hay algo que pueda ayudar, pero hasta ahora no se sabe nada que realmente sea efectivo. Esto pasa lo mismo, que a veces la casualidad la convierte en causal y dicen, no, yo puse eso y no me llega una serpiente. Uh-huh. Pues creo que tendríamos que replicar eso muchas veces poniendo serpientes cercanas, quizás para comprobar si realmente es efectivo, ¿no? Que se sepa, al menos bajo mi conocimiento, no hay realmente nada efectivo y es tomar estos detallitos que pueden ayudar a reducir las probabilidades de que te lleguen las serpientes. Siempre hay un riesgo de que hay una serpiente que simplemente se está desplazando porque está buscando un nuevo territorio, porque a lo mejor al otro lado de donde tú vives le ha llegado las feromonas de una hembra y el macho está en dirección de, pero reduces las posibilidades con todos esos detalles, ¿no? Uh-huh. Tal vez en el tiempo que te he seguido un poco lo que tú publicas y así, me da la sensación de que te riges bastante a lo que es científico. Pero te quiero preguntar si es que tal vez yéndose un poco más allá de lo científico, tú identificas algo en la serpiente, ¿cómo te digo? Que resalte, no sé si es una cosa energética, una cosa espiritual, qué sé yo, pero a mí sí me llama la atención esto, el mismo hecho de que sea el diablo en el catolicismo, ¿no? Y de que sea como un símbolo tan importante en tantas culturas. Siento que la serpiente tiene como una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como un aura especial, como una cosa potente así. ¿Tú te animarías a comentar algo al respecto? Hombre, yo no soy creyente, pero sí te puedo decir que cuando veo ciertas serpientes siento como una sensación como de admiración, que te quedas como paralizado, pero como una sensación de amor porque te provoca ciertas emociones súper fuertes, ¿no? Me pasó también cuando vi por primera vez jaguar, por ejemplo, y directamente a los ojos le vi y es como que te quedas paralizado, pero no porque me hipnotizara, sino porque me enamoró. Y con las serpientes, pues tienes siempre esa sensación. Con la laquesis, por ejemplo, la verrugosa que he hablado antes, siempre que la veo tiene una mirada poderosa, pero porque es un animal imponente. Entonces se le podría decir, pues sí, que tiene ese aura a su alrededor que puede ser en torno a la admiración que puede sentir uno y para otros el temor que puede sentir uno hacia esos animales, que te puede quedar como paralizado, ¿no? Sí. Y verás, a mí me pasó cuando vinimos de acá a Cotacachi a vivir que tenemos un terreno en donde una parte es bastante pantanosa y ahí hicimos una laguna y entonces metimos una máquina, una retroexcavadora, y cuando la retroexcavadora movió ese monte encontramos muchas serpientes, pero muchas, o sea, parece que había algún nido por ahí, no sé si se llaman nidos tampoco, disculparás si es la ignorancia, pero bueno, a mí me mató de la pena, ¿no? Porque las desplazamos a las manos y claro, aquí donde yo vivo no hay serpientes venenosas, hasta donde yo sé, creo que todas las que hay son
son inofensivas. Y eso me lleva a una pregunta que también me mencionaban los compas de la red, que es como, ¿cómo atraer anfibios y reptiles, obviamente no los peligrosos, para que estén en el ecosistema que uno está generando, ¿no? Porque la máxima de todos nosotros es crear bosques comestibles, es decir, vivir dentro de ecosistemas súper diversos en donde obviamente los anfibios y los reptiles son piezas claves. Entonces, bueno, yo me quedé muerto de la pena de haber alejado a estas manes de mi casa y me quedé también con las ganas de que vuelvan, de cómo hago un rincón en donde que les sirva, ¿no? Y bueno, se aplica mi pregunta a las serpientes, pero también a los anfibios, a las ranas, a las salamandras. Bueno, es un poco similar a como si fuera con aves. La cuestión es justo lo que se tiene una diversidad de árboles y que haya también, pues, refugios de bosque, y eso pues permite que en el área, lo mismo que tienes aves, pues que tengas reptiles y anfibios. Crear lagunitas ayuda para ciertos anfibios, para otros pues no viven en laguna, pero tener lagunas pueden atraer a algunos de ellos a que se reproduzcan, ¿no? Pero básicamente es mantener un bosque saludable, y si tienes un cultivo, pues como hacéis estos bosques tan diversos, todos estos cultivos diversos, pongo el ejemplo de Maspisungo, ¿no? De Alejo y Agu, que he estado muchas veces allí con ellos y siempre asoman serpientes por allí alrededor de la casa, lo mismo que asoman cantidad de aves, ¿no? Entonces, pues básicamente eso. A mí la permacultura, los estilos de tener todos estos bosques, estos cultivos bien diversos, a mí me parecen una opción increíble, ¿no? Bueno, para el público que quiera saber más también de Maspichungo, tenemos un episodio que se llama Un bosque de chocolate con Alejandro y Agustina. Y qué rico chocolate, por cierto. Qué riquísimo chocolate, totalmente. Y, cierto, del veneno me estaba olvidando de una cosa, ¿no? Si es que, ya dijiste qué hacer si es que te muerde una serpiente venenosa. Y una rana venenosa, si es que agarraste una rana y comienzas a tener una reacción alérgica, ¿qué tan peligrosas son las ranas? Topar una rana que pueda ser venenosa. A ver, lo normal es que tú por agarrar una rana no te pase nada. También depende de cada persona. Por ejemplo, hay gente que puede ser más propensa a reacciones por tocar ciertas cosas y a otras personas no. Hay algunas ranas que incluso no están dentro del grupo de los dendrobátidos, que si tú las tocas y luego te tocas, por ejemplo, los ojos o la nariz, te puede dar como estornudos o te pueden arder los ojos. Entonces, lo ideal no es tocar las ranas, porque también puedes, sin querer tú, transmitirle algo. Cuando digo transmitir es, yo qué sé, tú has tocado algún ungüento, has tocado algo con alcohol, algo con aceite o un antimosquitos, por ejemplo, un repelente que puede afectarles. Yo, por ejemplo, en el campo no uso nunca repelente. Creo que uso una vez al año, si acaso, porque ya es insoportable, ¿no? Pero nunca uso repelente porque como muchas veces tengo que trabajar teniendo que manejar algunos anfibios, prefiero no tener repelente porque las puedo matar. Uh-huh. Pero en caso de que hayas tenido que tocar una, pues lo ideal es que luego te laves las manos y no tocarte la cara, porque algunas sí pueden realmente provocarte un ardor fuerte e incluso estar un rato sin poder ver bien o sin poder ver durante un tiempo, durante unas horas. Te voy a contar una curiosidad en el tema cuando se habla de reptiles y anfibios venenosos. El término en español no hacemos distinción de venenosos, si es venenoso porque te inocula con colmillos, por ejemplo, o venenoso porque tiene la piel, porque al comerlo tú dices, por ejemplo, un hongo venenoso, lo mismo que una serpiente venenosa. Uh-huh. Pero en el término inglés tienes la diferencia de venomous y poisonous, ¿no? Entonces, venomous quiere decir que es el animal te inyecta a ti el veneno, y poisonous es que tú, el organismo que te comes, te intoxica. Yeah. Entonces, quizás la distinción sería venenoso y tóxico, quizás un hongo tóxico y una serpiente venenosa. Pero hay unas ranas en Brasil, 2 especies que son venenosas, tienen unas espinas venenosas y un veneno potente. O sea, que si te pincha, te inocula veneno. Y luego hay en Asia unas serpientes del género Rhabdophis que, aparte de ser venenosas, liberan toxinas a través del cuello, que si le chupas esas toxinas, pues son tóxicas, ¿no? Entonces, que te dicen, ¿y las serpientes son venenosas o tóxicas? Dices, bueno, hay especies que tienen ambas cosas, y en ranas lo mismo. Mira, qué interesante. Y hay ranas que te mandan en un viaje de DMT también a otra dimensión, ¿no? Sí, por ejemplo, lo del cambo que se hace y con la Filomedusa bicolor amazónica, y en México también hay un sapo que no recuerdo el nombre. Pero del desierto de Sonora.
Exacto, ese sapo que también te puede pegar un viaje, sí. Y algunas personas han muerto por quererse pegar ese viaje. Es que el veneno está en la dosis también, dicen. Claro, como todo, exceso de agua te puedes hasta morir también. Claro. Sí, sí. Y ya, qué bacán. Te tengo unas 3 preguntas que me mandaron que no les pude introducir en la conversación. ¿Te las puedo hacer así como tratar de dar respuestas medias rápidas? Ok. ¿Es verdad que existen criaderos de boas para carne? No sé si de boas, pero en algunos sitios sí. En Asia hay lugares que sí se comercializa las pitones. Y si estoy a favor o en contra, bueno, si se hace de una forma sostenible, pues podría ser una manera de alimento mientras que no se afecten a las poblaciones de la naturaleza. No es un tema complicado, por supuesto. ¿Qué les darán de comer ratones? Sí, le darán roedores, pollos, posiblemente también. Ah, claro. Interesante, mira. Eh, ¿Es verdad que el caparazón de las tortugas es como una extensión de sus vértebras? Es parte de como de la parte de, o sea, no sabría decirte si es los mismos componentes, tiene variación de componente, pero está unido a todo el sistema de huesos. Qué increíble me pareció ese dato. De tortugas no hemos hablado nada a propósito, ¿no? No, y es de reconocerte que yo quizás es el grupo que menos me interesa, pero ahora estoy incrementando mi interés a ellas porque además muchas de ellas están bastante amenazadas. No soy muy experto en tortugas, quizás es el grupo que menos conozco, pero hay algunas de ellas que sí me tienen enamoradito, como la mata-mata de Amazonía. ¡Ay, qué loco que dices eso! Me trajiste Yo no me había acordado de la matamata, pero me acuerdo que yo de niño tenía una enciclopedia en donde estaba una foto de una matamata. Y yo todos los días, no sé durante cuánto tiempo, estaba enamorado de esa tortuga y iba siempre a la enciclopedia a verle. Y le veía y le veía y le veía. Esa tortuga me parecía fascinante. Es precioso animal, esa morfología que tiene en la cara, no, para mí es Increíble. una maravilla de animal. De ley, qué hermosa. Aquí en la sierra había tortugas. ¿Hay tortugas o ya no hay tortugas? Depende de la altitud, porque sí hay en partes andinas que pueden llegar algunas tortugas, pero no llegan muy arriba. En la zona de Maspi y un poquito más arriba, hasta más o menos 800, 900 metros yo he encontrado tortuga. Encontré una vez a 800 o así una que es la melanosterna, pero y luego en el pueblo Maspi, que bueno, que quieras o no es parte del inicio de los Andes, ahí también te encuentras algunas, por ejemplo. Pero más arriba ya, muy arriba no. ¿Y crees que es porque ya se extinguieron o porque simplemente no es su hábitat tan alto? Yo más bien diría que no es su hábitat. Ya. Otro compañero preguntaba, ¿cuántas especies crípticas calculas que hay en el Ecuador? Uf, es un poco de lo que hemos hablado de especies nuevas. Hay muchas especies también que están actualmente consideradas como una, pero sabemos que en realidad es un grupo son varias especies y Crípticas es como esto que tú decías que creías que era una y resulta que son dos. o sea, si se refiere, claro, yo creo que se refiere al concepto de críptica en cuanto a taxonomía, es decir, que tú crees que todo es la misma especie y cuando le haces los estudios te das cuenta que son morfológicamente iguales o prácticamente idénticas, pero luego te das cuenta que son diferentes especies, como las cristales estas que habíamos descrito, que tú las ves y son idénticas, pero tienen una diferencia genética muy grande. Entonces, no sabría decirte números, pero muchas. Y en el tema de Pristimantis pasa muchísimo. Qué interesante. ¿Serpientes de mar? Hay una, aquí en Ecuador tenemos una especie, en el mundo hay bastantes especies de serpiente marina, pero aquí en Ecuador solamente tenemos una, que es curiosamente la serpiente con mayor distribución del mundo, que es la Hydrophis platurus, es la conocida serpiente marina, la hay en la costa, es, por cierto, muy venenosa, pero es extremadamente poco agresiva y salvo que la agarres, jamás te va a morder. O sea, no es una serpiente que estando ahí en el mar de pronto vaya hacia ti, estés cerca y te vaya a ir a morder, no. Tienen un carácter muy pacífico, incluso agarrándolas muchas veces, pero obviamente no recomiendo agarrarlas porque sí pueden morder y el veneno es muy potente. Mm. Es muy bonita, por cierto. Y es 100% marina y puede llegar a respirar, parte de su respiración es a través de la piel, por cierto. Esa Wow, serpiente. qué loco. Sí. Tú dijiste antes que el veneno de las serpientes puede tener usos medicinales. Correcto. ¿Y cómo accedes a ese veneno y qué usos medicinales tiene? Bueno, como son al fin, son proteínas, péptidos, pues lo mismo que las
que la piel de las ranas se está encontrando muchos componentes medicinales. En el caso de la rana, por ejemplo, hay una que es la Crucioila, que tenemos 2 especies en Ecuador, Crucioila craspedopus en Amazonía y la Calcarifer en la costa, en el norte de la costa, y se ha obtenido las cruciopeptinas, creo que eran cruciopeptinas, de las que sirven como actividad, creo recordar que era antifúngica. Y en el tema de venenos de serpientes, de escorpiones, de arañas, todos estos animales venenosos o tóxicos, y en los hongos también, en todos estos componentes que tienen muchos organismos, sirven para crear medicina. Pongo un ejemplo. Hay un veneno de una víbora de Brasil, que es la Bothros jararaca, es la X jararaca, es bastante conocida allí. En Brasil es como una X de allí, del que se obtuvo de su veneno un medicamento que se llama Captopril. Ese medicamento se utiliza para problemas de hipertensión y para problemas arteriales y ha salvado miles de vidas. Es un medicamento muy, muy utilizado y se obtuvo de este veneno. En un caso, te puedo hablar también de un caso gracioso de araña, la famosa bananera, que es las arañas del género Phoneutria, que son una de las arañas más venenosas del mundo. Se está empezando a investigar porque unas toxinas que tienen, que es la toxina, la TX15, algo así se llamaban los péptidos, sirve como Viagra. Se está investigando para la Viagra porque su mordedura te puede provocar priapismo. Es decir, digamos que te provoca una erección involuntaria y claro, es involuntaria y el priapismo es realmente un problema fuerte, pero si con ese veneno se está investigando para hacer una Viagra. Así que realmente dentro de los animales venenosos y tóxicos tenemos una fuente inmensa de potenciales médicos. Claro. Como la epibatidina, la Epipedoates antoni, la ranita esta de la costa del sur, que está este medicamento, esta componente que es como unas 100 o más de 100 veces más potentes que la morfina, ¿no? Wow. Entonces, sí, es fascinante. En el tema de los venenos para la medicina realmente es una fuente brutal, claro. Una razón más para proteger estos animales y investigar sobre ello, ¿no? El veneno está en la dosis. Sí, eso es. Oye, y algo que no te haya preguntado, tal vez que me faltó preguntar, que te interesaría decir. Pues no, solamente que me encanta estos podcasts, que hablemos de esto y me encanta pues que encima hayamos mencionado la importancia de la sostenibilidad, de la permacultura, de darle valor a quienes hacen cultivos heterogéneos y que viven en su día a día de la forma más amistosa posible con el ambiente, ¿no? Y que, bueno, tenemos bastantes amigos en común y que es súper guay, ¿no? Poder conectar a través de otro amigo y que hayamos conectado para hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Sí, genial. Qué bacán, qué lujo de invitado. George Fletcher decía, ustedes quieren cubrir un semestre de herpetología en un solo episodio de podcast. Y bueno, no sé si cubrimos un semestre, pero hicimos lo mejor que pudimos. Sí, hemos hablado de un montón de cosas, algunas así cortitas, pero ha sido súper bonito poder hablar de tantos temas, de los reptiles anfibios, porque son animales muy ignorados y nos guiamos muchas veces yo empleo mucho el término peluche, que a veces prestamos mucha atención a animales que también son importantes, pero nos fijamos en los pandas o en los jaguares, en las jirafas, los rinocerontes, etcétera, etcétera, en los monos, que son realmente importantes, pero estos animales, los reptiles anfibios y otros también, no solo reptiles anfibios, son muy ignorados y cumplen un rol extremadamente importante en el bienestar humano. Entonces sí tenemos que darles más atención e incrementar el apoyo en la conservación de ellos y en la investigación de ellos. Y uno de esos apoyos es incrementar el apoyo económico, por supuesto, para la investigación y para la conservación de ellos. Vacancísimo. Jaime Culebras, ha sido un honor, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y eso, hermano. Qué lindo episodio, me ha encantado. 1.000.000 de gracias a ti por esta bonita invitación. Bueno, que tengas linda noche y gracias a todo el público. Chao, chao. Chao.